Silicon Valley está siendo parte hoy del gobierno de los Estados Unidos. Quienes allí, me parece que está bueno pensarlo como un tanque de pensamiento, ¿no? Donde no solo se produce tecnología, donde no solo hay desarrollos tecnológicos de primera línea, sino donde también se piensa en qué mundo se quiere vivir. Y bueno, son los dueños de las empresas tecnológicas que hoy principalmente gobiernan el mundo. Lina, me llama la atención porque uno mira tu currículum, dice licenciada en biotecnología y biología molecular, doctora en ciencias biológicas por la Universidad Nacional de La Plata, pero cuando uno empieza a mirar tu actividad, sobre todo en los medios de comunicación, qué es lo que te apasiona, qué es en lo que estás investigando y qué es lo que estás comunicando, te veo como una gran difusora de lo que tiene que ver con la geopolítica de la tecnología. Contame cómo funciona eso en vos. A mí me pareció siempre, Claudio, que la ciencia no es neutra, que está posicionada, que funciona bajo intereses. Y si bien hice mi carrera y mi profesión, como describiste, en temas de biotecnología y demás, me parece importante que los sectores estratégicos que tienen que ver con la ciencia y tecnología, sobre todo en este momento, ¿no? En esta cuarta y posible quinta revolución industrial, que están en disputa, creo que bueno, es necesario poder seguirlos, poder analizarlos, poder pensar cuáles son los conflictos que los ordenan, ¿no? a este sector en particular, a la ciencia y la tecnología. Y bueno, desde esa no neutralidad me parecía importante poder hablar de estos temas, ponerlos sobre la mesa, discutirlos y estudiar, analizar quiénes están detrás de cada proyecto, ¿no? De cada una de esas disputas que se da en el sector de la ciencia y la tecnología en particular, que es donde quizás puedo aportar. Así que un poco lo que me moviliza es eso, una militancia también política, ¿no? que se cruza con la profesión y con la formación para, como te digo, poder analizar o estudiar para qué se desarrollan la ciencia y la tecnología a nivel mundial, a nivel regional o a nivel local, a favor de quién se desarrolla la tecnología, porque además creo que eso después ordena el mundo, porque la tecnología o el avance tecnológico también define el tiempo social de producción, también acelera los tiempos de producción y eso después ordena la economía. Con lo cual parece que hay ahí me parece un poco la necesidad de estar pendientes de estas cosas. Así que por ahí venía un poco mi interés. Lina, en este tiempo, vos decías la cuarta revolución industrial que tiene que ver con la inteligencia artificial. Está muy claro que las batallas geopolíticas y en particular la de Estados Unidos y China vienen por ese lado. Ya no se habla tanto ni de armamento nuclear ni de misiles, que por supuesto existen, pero se está hablando mucho más de inteligencia artificial, de centros de datos, de algoritmos. ¿Qué estás viendo en ese panorama? Sí, de todas maneras creo que esa es la disputa que estamos viviendo hoy. Ya quizás lo que es el siglo anterior era entre Estados Unidos y Rusia, ¿no? entre el comunismo y el capitalismo, si se quiere, que luego bueno, se derrumba esa disputa con la caída del muro y se abre otra etapa. Se abre una etapa también muy neoliberal, ¿no? Y eso va derivando en primero las crisis de la .com, después en las crisis, por ejemplo, la del 2008, donde lo que el capital sobreproduce, ¿no? Esa crisis de sobreproducción que tiene, lo invierte justamente en el sector tecnológico. Entonces, del 2008 para acá estamos viviendo esa aceleración, ¿no? Del crecimiento, del desarrollo tecnológico dado por las inversiones, terribles inversiones que los gigantes de las empresas tecnológicas están poniendo en ese desarrollo. De hecho, si nosotros vemos, ¿no? El Standard & Poor's 500, ¿no? Si vemos un poco el orden
de las empresas que más cotizan, que más se valorizan, nosotros podemos ver que en el siglo pasado, bueno, eran empresarios del petróleo, de la energía, de la construcción, de los automóviles, claro, de General Motors y demás. Y ahora los principales, los grandes, las 7 magníficas, digamos, las empresas que más cotizan y que más ganancia tienen son las empresas tecnológicas. Son Amazon, son Alphabet, son Google, es Meta, ¿no? Es Huawei también. Bueno, entonces esto quiere decir que las grandes compañías que hoy dominan, ¿no?, el mundo y que acumulan y centralizan la ganancia mundial son las del sector tecnológico, ¿sí? Entonces, es claro que nosotros estamos dando o viviendo hoy una revolución industrial de ese tipo, ¿no? Donde hoy el salto tecnológico además es cada vez más acelerado, ¿no? Lo que antes quizás tardaba algunos años en producirse o decenas de años en producirse, hoy ocurre a veces en cuestión de días, a veces en cuestión de semanas. Con lo cual, bueno, esos saltos tecnológicos que estamos viviendo hablan claramente de una revolución tecnológica. Y bueno, son intereses que tenemos que mirar, son compañías que desarrollan hoy la inteligencia artificial, son quienes están integrando la inteligencia artificial a la producción, con lo cual me parece que es la disputa que se está dando. Y una clara disputa también por lo material que representa poder desarrollar la inteligencia artificial, por ejemplo, la fabricación de los semiconductores. No por nada, Nvidia, que es la primera empresa, ¿no?, que es de Estados Unidos, primera empresa diseñadora de chips, de los más avanzados chips que hay a nivel mundial, que son clave para la inteligencia artificial, bueno, fue la empresa más valorada del 2024, ¿no?, la que más valor tuvo en bolsa. Bueno, eso te habla del momento que estamos viviendo, ¿no?, de la transición y del nuevo mundo también que se viene, ¿no? Nosotros hablamos de una nueva fase capitalista porque pasamos justamente de esa fase industrial que decíamos del siglo pasado, donde lo que se producía en 8 horas en ese momento, hoy, en este nuevo momento, se produce en menos de 1 hora y media, ¿no? Se han acelerado, se han acortado esos tiempos y eso es obviamente gracias al desarrollo tecnológico, en donde la inteligencia artificial viene a ser como el cerebro o como el sistema nervioso, ¿no?, de ese salto tecnológico. Con la particularidad de que se ha aumentado, como vos decías, la productividad de manera exponencial, pero el reparto de la riqueza va para otro lado. Sí, es contraria, digamos. Lo que se socializa es la herramienta. Lo que se socializa en esta fase es la herramienta, es la inteligencia artificial aplicada a un montón de procesos y de la producción. Lo que se privatiza es la ganancia, ¿no? Lo que se acumula, se centraliza, se concentra en cada vez menos manos es la ganancia. Entonces, lo que la inteligencia artificial que genera es acumulado, apropiado o privatizado en pocas manos. Entonces, hay que pensar además a la tecnología, creo, como algo humano, completamente humano. Creo que nos define como humanos el ser también seres tecnológicos, ¿no? Hemos desarrollado lo necesario para poder comerlo, para poder cocinar, para poder cultivar, para poder trasladarnos, para poder aumentar la productividad, bueno, hemos avanzado la tecnología en ese sentido, somos seres tecnológicos y lo que producimos lo producimos socialmente, colectivamente, como humanidad. No soy yo un individuo diciendo, haciendo, produciendo o mejorando, sino aisladamente, sino, bueno, hay un conjunto, una comunidad, un momento histórico en donde yo me sitúo y allí es donde yo produzco. Entonces lo que se produce es humano completamente. Bueno, con la inteligencia artificial nace como un poco este debate. Reemplaza a la humanidad, no es humano, es mejor que el humano, será mejor que el humano. Y la verdad es que no, nunca va a ser así porque es previamente humano, ¿no? Y posteriormente también siempre va a haber humano o humanidad, incluso cuando se hable o se utilice la inteligencia artificial. Entonces,
eso que es colectivo, que es social, que es humanidad, hoy se está privatizando, se está utilizando con fines, bueno, de valorización privada de una ganancia que la mayor parte de la humanidad no ve. Si hablamos de pobreza, si hablamos de hambre, si hablamos de medio ambiente, no estamos mejor que en los años 70 o que los años 50. Si miramos el caso argentino, por ejemplo, bueno, nosotros supimos tener un modelo de producción, desarrollista, de crecimiento industrial. Supimos también tener en nuestra historia, bueno, un inicio, un nacimiento de nuestro propio sistema científico y tecnológico. Supimos tener pleno empleo, supimos tener empresas estatales de bandera estratégicas para el desarrollo productivo de ese momento. Y si miramos la foto de hoy, tener más de la mitad de la población bajo la línea de la pobreza, tener indigencia, tener hambre severa, desfinanciar la ciencia. No hay... Uno si miraba en los años 70 o 50 lo que iba a pasar después de los 2000, yo creo que no se imaginaba este mundo en el que unos pocos se enriquecen a costa de lo que producimos la mayoría. Entonces, creo que de eso tenemos que ser conscientes, de que lo que está ahí, lo que está allí puesto, sobre todo si miramos la inteligencia artificial, que es muy humana, bueno, está puesta la humanidad y el saber colectivo, pero las ganancias que eso produce, que son muchísimas, bueno, está en poquitas manos, en unas pocas. Lina, ¿qué diferencias ves entre el modelo de inteligencia artificial, el modelo de desarrollo de Silicon Valley y de Estados Unidos y el que protagoniza China y sus empresas? Bueno, sí, claro, son distintos. Silicon Valley está siendo parte hoy del gobierno de los Estados Unidos. Quienes allí, me parece que está bueno pensarlo como un tanque de pensamiento, ¿no? Donde no solo se produce tecnología, donde no solo hay desarrollos tecnológicos de primera línea, sino donde también se piensa en qué mundo se quiere vivir. Y bueno, son los dueños de las empresas tecnológicas que hoy principalmente gobiernan el mundo. En China quizás el modelo es otro. Parece que el Estado interviene en la producción, en el desarrollo, en la inversión, ¿sí? Y entonces luego socializa, ¿no? Esa inversión que partió del privado. Entonces, del Estado. Entonces me parece que es como contrapuesto en ese sentido. En Silicon Valley es un modelo privado donde se piensa el mundo y se piensa el rol de los Estados Unidos, ¿sí? En ese mundo. Y me parece que en China es completamente al revés. Primero se piensa, ¿no? En un modelo propio, en una visión propia, no solo como Estado-nación, sino realmente como un polo de poder, como un proyecto estratégico, y se desarrolla la tecnología para eso. Ninguna de las dos vías que ofrecen en este sentido me parece que es la mejor, o donde Argentina, donde América Latina pudiera tener completo desarrollo, soberanía, donde pudiera poder tener un modelo propio, pero sí, bueno, obviamente encaja mejor en un proyecto como el chino, China, Huawei, si querés, ese polo, donde, bueno, al menos permiten que nosotros podamos tomar decisiones, ¿no? Soberanas, y donde ellos realizan inversiones, pero bueno, dejan margen a ganancias propias, a desarrollos propios, a tecnología propia. Sí, básicamente el código abierto. Claro, exactamente. Entonces, en eso me parece son dos proyectos muy distintos. El de Silicon Valley viene, como me parece, a disputar absolutamente todo. Los CEOs como Sam Altman, ¿no? CEO de OpenAI, que es dueño de ChatGPT, bueno, tiene un proyecto para América Latina, tiene un proyecto para Argentina, ¿no?
De hecho, anunciaron antes de las últimas elecciones legislativas en Argentina una inconmensurable inversión en un data center de una escala impresionante en Patagonia, Argentina. ¿Y cómo lo ves eso? Y nosotros analizamos como un anuncio rimbombante, despampanante, pero que no tiene asiento en lo material. Al menos no como se presentó. Se presentó como el Stargate Argentina, ¿no? Que sería bueno, este proyecto de financiamiento justamente para el desarrollo de la inteligencia artificial. Entonces se plantea una inversión de $25.000 millones en la construcción de un data center de la mano de una empresa, Sur Energy, que no tiene al momento experiencia en el desarrollo de este tipo de infraestructuras, en proyectos de esta magnitud, que no tiene un directorio conformado, una experiencia en el sector. Es algo medio hecho para, a las necesidades de este anuncio, ¿no? Entonces, en ese punto me parece inviable. Después, uno pudiera comparar con algún data center de esas magnitudes. Ellos anunciaron algo que tenía algo así como un consumo de 500 megawatts y bueno, uno mira un data center en China, uno de los 5 más grandes del mundo, y que es de 150 megawatts y su construcción salió 3.000 millones. Contra 25.000 millones es como rara la inversión. Pareciera más que pretende enmarcarse en el RIGI, ¿no? Que realmente ser una inversión que trae 25.000 millones de dólares y que va a generar un montón de puestos de trabajo. Los data centers justamente son la automatización máxima, infinita, entonces lo que menos tiene es mano de obra humana allí trabajando. La tiene, bueno, obviamente en la construcción de todas las partes, pero después es algo que funciona de manera automática, entonces tampoco es una industria que genere empleo genuino y a largo plazo. Yo lo veo más como algo que se dio en un momento preelectoral de espaldarar a Milei y a su gobierno con anuncios de inversiones, con anuncios de préstamos, con anuncios de salvataje, para poder sostener la figura presidencial que con una genuina inversión en inteligencia artificial o un data center para inteligencia artificial en el país, ¿no? Me parece que no tiene mucho... ¿Y cuál imaginás que puede ser el camino para América Latina? Porque verdaderamente son inversiones importantes, 25.000 millones, 20.000, 10.000, para cualquiera de nuestros países, en particular para la Argentina, con su esquema tan complejo desde el punto de vista económico-financiero, una inversión de esas características está fuera de escala. Pero es evidente que en términos de soberanía digital, en términos de soberanía cognitiva, algo deberíamos hacer los países del sur global para poder preservar nuestra independencia, porque es arrasador el algoritmo. Sí, totalmente. Creo que América Latina debiera pensarse, al contrario, como una región que lo tiene todo para poder desarrollarse. No te digo en el corto plazo, estamos lejos de la carrera tecnológica actual y no te digo solos tampoco, te digo de manera integrada. Creo que somos una región clave porque lo tiene todo. En lo tiene todo me refiero a que tiene los recursos necesarios, en primer lugar, ¿no? Los recursos naturales, estratégicos necesarios, tiene las tierras raras, tiene el litio, tiene el agua, tiene los climas, para poder empezar a pensar un proyecto propio. Después tiene los profesionales, porque esto no se hace desde un lugar, bueno, hay que tener un conocimiento previo de todo esto para poder ensamblarlo, para poder pensarlo, para poder realizarlo. Entonces, también tiene investigadores, tiene profesionales que pueden y que están a la altura y que de hecho trabajan también en empresas de este tipo que pudieran también aportar a ese desarrollo. Lo que creo que América Latina no tiene es hoy integración.
geopolítica, ¿no? Nos tiene bastante divididas la situación, ¿no? Digo, tenemos en la región desde proyectos neoliberales a proyectos revolucionarios, proyectos progresistas. Tenemos crisis socioeconómicas terribles, tenemos intervenciones, tenemos dictaduras, tenemos un continente fragmentado y complicado en estos momentos como para pensar un proyecto soberano. Pero hay que empezar por algún lado, hay que empezar a hacerlo. Entonces, en este sentido digo, bueno, buscar las alianzas que en este momento uno puede empezar a tejer para comenzar o dar pie a tener un proyecto propio. Un proyecto propio quiere decir que esté, puesto en función de nuestros intereses o alineados o ordenados en un proyecto soberano. O si nosotros podríamos tener nuestro propio sistema de inteligencia artificial para el desarrollo o para la automatización de procesos que quisiéramos tener, podríamos hacerlo. Quiero que pensarse desde que podemos y que tenemos las condiciones, faltan las decisiones, las alianzas, las integraciones para poder realizarlo. Brasil creo que es una punta de lanza en esto, tiene experiencia, por ejemplo, en el desarrollo de semiconductores. Se está pensando actualmente una plataforma latinoamericana también de inteligencia artificial. Creo que hay que pensar también regulaciones, porque uno va a tener que frenar un poco el avance de las empresas extranjeras, las empresas de afuera con sus propios intereses para poder empezar a plantear un programa propio. Pero creo que Argentina, por ejemplo, ha tenido experiencias en dar, ¿no? o hacer o implementar esos programas. Ha sabido tener una red de fibra óptica, ha sabido la importancia de tener los dispositivos, de empezar a construir y a diseñar dispositivos. Pero creo que hay que ensamblar todas esas partes y pensar un proyecto alineado a los intereses geopolíticos de nuestra región. Creo que solos no vamos a poder, pero que es recontra necesario en esta etapa poder empezar a definirlos. Pensemos que eso controla hoy la información que circula en el mundo, la información de todo tipo, desde la información secreta y para la defensa hasta la información privado-pública, por ejemplo, sobre el sistema sanitario o sobre cualquier otra área de gobierno, sobre la educación o incluso desde, las redes sociales, la vida privada que se comparte allí, las opiniones que se generan en ese entorno también. Todo está transcurriendo ahí, ¿no? Nosotros planteamos que lo que estamos viviendo es una virtualización de la vida. Lo que está demostrado en algunos números como, nosotros pasamos en promedio en Argentina 8 horas 40, ¿sí? 8 horas 40 en el celular, utilizando el celular. Esto es más que una jornada laboral, por ahora, en Argentina, mucho más que una jornada laboral, y es en promedio, hay personas que están 12 horas y otras que están un poco menos, pero en promedio estamos terceros a nivel mundial, ¿no? En el uso de los dispositivos internet. Con lo cual, esto muestra, ¿no? Si suponete que dormimos 8 horas, quiere decir que una buena parte de nuestra vida transcurre allí en la virtualidad. Tener la infraestructura, el control de eso es clave y es crucial porque la tendencia es seguir cada vez más en ese proceso de virtualización. No estar expuestos a las manipulaciones que vienen del extranjero. Afuera, por supuesto, claro. Sí, a las estrategias de segmentación, a las estrategias de conducción, de matriz ideológica. Porque hay que pensar que esto también es ideología, es así. Y decirlo, ¿no? Porque es conducción de las mentes, pero de los cuerpos también, ¿no? De los cuerpos también, porque creo que eso
también repercute en tu capacidad, bueno, de organizarte, en tu capacidad de socializar, en tu capacidad de realizarte, en tu capacidad de tener ocio, de elegir libremente. ¿Cuántas de nuestras decisiones son elegidas libremente si es que pasamos 8 horas 40 subsumidos en las reglas del algoritmo que nos imponen de afuera? ¿Cuánto tiempo queda para la verdadera libertad o para la opinión libre o para el debate, la reflexión? Bueno, yo lo que creo también es que no por ser nostálgica, no creo que vayamos a volver a una etapa anterior, siempre creo que se avanza y jamás se retrocede, pero también hay que recuperar un poco la no virtualidad. También hay que darse el lujo de salir un poco de eso y poder empezar a tejer otras cosas que después pueden tener su correlato en la virtualidad. Digo, uno puede empezar a pensar, a ponerse creativo, debatir con otros, aprovechar los tiempos, los espacios para pensar, por ejemplo, qué mundo quiere y eso implica un montón de cosas, y después utilizar la virtualidad para que esa visión también circule. Porque me parece que eso también hay que disputarlo. Bueno, si socializaron la herramienta, si socializaron en el celular, si podemos la comunidad o una gran parte de la comunidad estar allí en la virtualidad y conectar con otros, también creo que hay una potencia enorme allí para poder ponerla en función de nuestro programa, ¿no? de nuestro interés. Así que hay que ir dando esos pasos y animarse a dar esos pasos y animarse a dar esos debates en lo que es la virtualidad. Bueno, obviamente, somos, qué sé yo, convivimos distintas generaciones, pero la generación Z, ¿no? Esta generación de la que tanto se habla, que últimamente en estos últimos meses fue protagonista de muchas protestas a nivel mundial, desde Madagascar hasta Perú, bueno, se organizó en redes sociales. Los pibes hoy se organizan en juegos, en plataformas, en redes sociales, utilizando el WhatsApp, utilizando el Instagram. Digo, se organiza allí y reclama justicia allí, e instala consignas y cancela personas y promueve incluso, bueno, reuniones y promueve protestas que después terminan dándose, materializándose o realizándose en la calle. Bueno, evidentemente también ahí es un espacio de poder, ¿no? Lina, déjame que vuelva a Estados Unidos, porque sí. Trump puso a la inteligencia artificial en un lugar muy particular, la declaró como prioritaria en términos de seguridad interior. Y los tecnomagnates, estos, vos decías, los 7 fantásticos, etcétera, pero yo he visto a 4 de estos tecnomagnates muy importantes en términos tecnológicos jurar, vestidos de con ropa militar, la bandera de Estados Unidos, jurar lealtad al ejército de Estados Unidos. ¿Qué estás viendo ahí en términos de carrera militar, en términos de seguridad internacional, en términos geopolíticos? ¿Qué es lo que está pasando? Tal es así, Claudio, que nosotros el mes pasado veíamos que Trump se reunía en una cena de gala, ¿no? Justamente con esta nueva aristocracia financiera y tecnológica, con los representantes, los CEOs de esas empresas tecnológicas para anunciar despampanantes inversiones, ¿no? Digo, bueno, desde Meta, que anunciaba $500 mil millones, Microsoft, que anunciaba $250 mil millones, cosas que son, bueno, una enormidad. Como diciendo, bueno, nosotros somos los que vamos a dirigir el curso de los Estados Unidos, ¿no? Me parece que están puestos ahí. Incluso J.D. Vance, digo, llegó al poder, a la Casa Blanca, a la vicepresidencia de los Estados Unidos de la mano de estos aristócratas tecnológicos. Creo que hoy la política estadounidense está pensada desde esos lugares y sí, ellos también son parte del complejo militar de los Estados Unidos. Luego, SpaceX de Elon Musk ha tenido contratos multimillonarios del Departamento de Defensa de los Estados Unidos.
¿sí? Se quedó con la NASA, se quedó con lo que antes, en el siglo pasado, nosotros conocíamos como la NASA, digo, con lo que eso implica, el control del espacio. Bueno, Palantir, que nosotros hemos sacado una nota, porque es muy interesante, me parece, observar ese caso. Palantir, que es un ecosistema, pues tiene varios servicios, plataformas, empresas y demás. Bueno, justamente, por ejemplo, provee servicios a Israel para el genocidio en Palestina. Luego, desarrolla inteligencia artificial para hacer seguimiento, detección de blancos e incluso para automatizar a través de drones los ataques. Digo, esos sistemas operativos que utilizan los drones automáticos que matan gente, esos algoritmos que dicen a quién matar y a quién no, son fabricados por estas mismas empresas, por estas mismas compañías que sí desarrollan, por ejemplo, inteligencia artificial con fines civiles, como puede ser búsquedas y demás, o investigaciones, y también desarrolla inteligencia artificial para la defensa. Creo que Trump está anunciando eso. Bueno, se viene el momento, la etapa en la que China está avanzando enormemente en el desarrollo científico y tecnológico, nosotros también, y eso es una guerra declarada. Y una guerra en términos, vamos a decir, multidimensionales. Pero también en la construcción de los fierros para la guerra, ¿no? En la construcción de los tanques también autotripulados. Digo, ya no hay... Es terrible, ¿no? Pero en la nueva fase, la guerra, también se está automatizando. Eso quiere decir que se saca el factor humano. El factor humano es el que toma decisiones, ¿no? Es el que dice si algo le parece ético o no, si hay que eliminar o no una persona, y toma esa decisión en ese momento. Bueno, lo que están haciendo estas empresas es decir, bueno, se corre factor humano, no importa el margen de seguridad que eso tenga o el margen de error que eso tenga, y el objetivo es eliminar a un ser humano, eliminar una población. Entonces, creo que en ese momento estamos también, ¿no? Estamos viviendo o atravesando una guerra. La inteligencia artificial está teniendo un rol central, y quienes hoy conducen el gobierno de los Estados Unidos, desde Casa Blanca, pero también desde Silicon Valley, están mirando, están poniendo, me parece, bueno, esa perspectiva hoy arriba de la mesa en el tablero geopolítico. Están también, en el Mar Caribe, hoy amenazando con una invasión a Venezuela, pero también a Colombia y a toda América del Sur. No pensemos que lo que pase en Venezuela, lo que pase en Colombia, lo que pase en otro país de América del Sur, con respecto a los Estados Unidos, no va a directamente afectarnos a nosotros. Entonces, esta ofensiva que está desplegando Estados Unidos en el Mar Caribe, con todos sus portaaviones y con sus helicópteros y con sus naves y con sus submarinos para atacar Venezuela y después Colombia, creo que también es un ataque a todo el continente que, creo, como dijo Lula, tendría que pensarse siempre como un continente de paz y no de guerra. Bueno, Trump nos ve como patrio trasero. Trump ve en Venezuela el petróleo, ve las tierras raras, ve el oro. Cuando ve a Milei, ve el litio, ve el agua, ve todos nuestros recursos minerales, los recursos naturales que están también en nuestra plataforma marítima. Y está, creo que, ejecutando ese plan. Mira, voy a hablar de un caso más que es un poco controvertido, pero hace no mucho nosotros vimos que el CONICET participó de una expedición, ¿no?, sobre la plataforma marítima en el mar argentino, de la mano de una empresa, ¿no?, que es Smith Ocean. Y bueno, todos participamos de ese streaming y vimos en tiempo real cómo investigadores de CONICET hacían esa expedición en el mar argentino y recopilaban muestras de organismos, de plantas, de peces, de cosas raras que nunca se habían visto. Bueno,
Smith Ocean es la empresa que es la que puso la tecnología para eso y que transmitió en vivo eso, es de Eric Schmidt. Y Eric Schmidt es un ex Google, ¿sí? Ex director de Google, que además tiene directamente contactos con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y además es parte, digamos, de quien aconseja sobre regulaciones de la inteligencia artificial en Estados Unidos, asesora también en el Congreso de los Estados Unidos. Bueno, Eric Schmidt no solo tiene Smith Ocean, que es con quien se hizo este proyecto, sino que también tiene, por ejemplo, fábricas de producción de drones kamikaze que se utilizan en la guerra entre Ucrania y Rusia. Uh-huh. También drones automatizados que utilizan inteligencia artificial. Son las mismas personas, o sea, no es que hay que irse muy lejos, son las mismas personas que producen esos drones, las que son a las que le dimos la llave de nuestro mar argentino para entrar y mirar todo lo que había allí, recopilar muestras, censar si hay hidrocarburos, si hay tierras raras, si, bueno, de las especies, el ADN de las especies, con fines biotecnológicos también. Entonces, nosotros que supimos tener un proyecto como Pampa Azul, claro, donde podíamos hacer eso también, claro, desde nuestro control y desde nuestra planificación y nuestros propios intereses, frente al desfinanciamiento, frente al cientificidio, bueno, se tuvo que realizar con una empresa que cuando vamos a ver quiénes son, claramente no van a ser parte de nuestro desarrollo nacional, sino que tienen intereses, esto que decíamos al principio. No son neutras. Si son señores de la guerra, si producen las armas de la guerra, ¿por qué vamos a pensar que esa misma persona no tiene intereses sobre el mar argentino que también tienen que ver con la guerra que se está disputando hoy Estados Unidos con China? Y en tener los recursos para poder ganarle la guerra tecnológica a China. Son los mismos. Mira, qué curiosidad, ¿no? Porque pensaba que hace 30 años, en la anterior revolución industrial, la de Internet, los chicos de Silicon Valley eran románticos, eran pibes que uno los veía con cierta simpatía, porque representaban otro tipo de valores, el valor del emprendedor, medio hippies en algunos casos, no usaban saco y corbata, andaban en jean y zapatillas, jugaban al metegol, y hoy están al servicio de los peores proyectos de ultraderecha del mundo. Totalmente. Creo que son personajes, como te digo, que han sabido, bueno, ir generando las condiciones para estar hoy donde están. Uh-huh. Han tenido además una inversión estatal impresionante. Uh-huh. Porque también tenemos como la falsa, me parece a mí, ¿no? Como la noción de que son personas, bueno, muy inteligentes, que en los garages de su casa piensan genialidades y bueno, viene alguien, les invierte y entonces hacen algo genial que se impone mágicamente. No. Primero hay inversión del Estado. Primero está la formación de esa persona, pero también la inversión pura y dura de poner $1 arriba del otro para que algo se produzca, ¿no? Después es imponerlo, es el lobby que hay que hacer para que estén los proyectos políticos que permitan que eso se implemente, gane sectores donde se utilice esa tecnología, ese desarrollo. Entonces está el lobby también ahí metido. Y después, lo que se ha visto en estos últimos años me parece que es eso, terminaron siendo los que controlan primero la ganancia. Son los dueños de la información en el momento donde la información es lo central para, ya dijimos, todo, pero fundamentalmente para la producción, ¿no? Son los dueños de la información. Son los dueños también de la información que el Estado maneja,
Entonces también depende del Estado. De nuestra subjetividad también. Y son los dueños también de la información que circula en redes y por lo tanto de nuestra subjetividad. Con lo cual, digo, se fueron imponiendo, ¿no? Se fueron imponiendo, fueron ganando terreno, como decimos, creo que desde el año 2008, ¿no? Donde la crisis del Lehman Brothers determina después que las grandes ganancias se apliquen al sector de la inteligencia artificial, de los procesos automatizados, del Internet de las cosas, etcétera, etcétera. Bueno, allí fueron los muchachos a poner toda la plata. Y terminaron hoy imponiendo, como decimos, esta nueva forma de vida. La pandemia jugó en ese reparto del mundo, jugó un rol central. Uh-huh. Si decíamos que antes, ahora pasamos 8 horas 40 en el celular, algo que quizás hace 5 años nos parecía completamente imposible. Bueno, la pandemia aceleró eso que se venía dando, esa virtualización, ese crecimiento, ¿no? de la Internet y del uso de la Internet en todo sentido. La pandemia terminó, me parece, de acelerar y catalizar todo ese proceso. ¿Por qué? Porque la población mundial entera en su conjunto tuvo que restringirse y tuvo que utilizar esas herramientas para comunicarse, para desarrollarse, para vivir, para hacer deportes, para festejar un cumpleaños, para comercializar, para comprar cosas, para educarse, para lo que se nos ocurra. Uh-huh. Incluso para atenderse, ¿no? En un médico o ¿cuánta gente después de la pandemia se atiende en un psicólogo por Meet? ¿Cuánta gente hoy estudia, se forma por las plataformas, por Zoom? ¿Cuánta gente hoy pasa gran parte de su vida en el mundo virtual? ¿Cuánta gente hoy compra por Internet? Casi todo. Paga hoy y recibe cuando recibe. Bueno, eso aceleró que se imponga esta nueva aristocracia financiera y tecnológica. En Argentina tenemos un caso emblemático que es el de Marcos Galperín, ¿no? Uh-huh. Que es también un señor que viene un poco de ese mundo, no es un pobre tipo en un garage haciendo no sé qué, sino que es un estudioso de Stanford que consiguió que un multimillonario que tenía fondos de inversión le ponga plata para hacer lo que hacían Amazon e eBay en Estados Unidos y hacerlo en América Latina con Mercado Libre e imponerse, ¿no? Imponer en un momento donde aquí no había Internet o no estaba tan socializado, en un momento donde no estaba la infraestructura ni siquiera de tarjetas de crédito como para hacerlo, pero bueno, eso fue ganando terreno y se impuso y como decimos, bueno, fíjense cómo la pandemia terminó de consolidar, por ejemplo, ese comercio por plataforma. ¿Cuántos hoy utilizan efectivo, dinero en efectivo? Bueno, nadie, todo el mundo paga con QR. Uh-huh. Todo el mundo se transfiere la plata y todo sucede, en un entorno virtual, el comercio incluso, ¿no? Lina, vos nombraste recién una palabra, o 2 palabras, o 3 palabras, fondos de inversión. Y claro, cuando uno mira a estos tecnomagnates, los grandes nombres, las grandes empresas, hay otra capa que no se ve y que tiene que ver precisamente con los verdaderos dueños. Y lo curioso es que cuando uno rasca un poquito, investiga, te das cuenta que BlackRock, Fidelity o Vanguard, por nombrar solo 3 de las más grandes en este mundo de los fondos de inversión, son dueños no de una, sino de todas. O sea, tienen acciones en Alphabet, en Meta, en Google, en OpenAI, en Microsoft, en Apple, en todas. O sea, vos mirás la cartera de Vanguard o de Fidelity o de BlackRock y ves que sus principales activos tienen que ver con acciones de estas compañías. ¿De qué mundo nos está hablando esto? Exactamente, y en el mundo de la concentración total de un gran monopolio, porque además entre State Street, entre Vanguard, entre BlackRock, entre Fidelity, también se sientan en una pequeña mesa a decidir.
todo, absolutamente todo. Bueno, ellos son accionistas, como decís vos, en todas estas empresas, en estas y en muchas más, pero en las principales, en las que hoy controlan la mayor producción de las ganancias, en lo que hoy domina la transición y la virtualización de la vida. Son los grandes fondos de inversión quienes tienen, no sé, el 7, el 8% de las acciones, lo que en realidad les permite sentarse en el directorio de esas empresas y tomar decisiones. Bueno, los Larry Fink de la vida, los dueños de estos fondos de inversión son en realidad dueños de cada una de estas empresas y deciden también sobre estas empresas. Son además dueños de deudas, como la deuda de nuestro país. Digo, BlackRock también es parte de la deuda de los argentinos, de la deuda privada de los argentinos. También son dueños como de nuestra soberanía, ¿no? Entonces, creo que lo que nos vienen a proponer es un mundo completamente controlado por este 1%, quizás cada vez menos, que controla el 70% de la ganancia, que además propone que en el mundo sobra mucha gente, que no viene a resolver los grandes problemas para la humanidad toda, sino que en realidad en este mundo, que además cada vez más automatizado, menos trabajadores necesita, con lo cual menos personas también serían necesarias. Entonces también es posible que la guerra les sea hasta completamente funcional. Ni que hablar que además les da ganancias porque también producen medios para la guerra. Entonces, ese mundo que nos proponen además tiene, bueno, el sur global como un territorio desde donde extraer la riqueza, ¿no? Desde donde valerse la fuerza de trabajo del sur global para que algunos pocos vivan muy bien. E incluso, digo, pensar proyectos de que la tierra no existe y que ellos puedan hacer el desarrollo de cierta humanidad, de cierta casta aristócrata afuera del planeta Tierra, porque no les interesa la humanidad, porque no les interesa este planeta. Digo, me parece que se está imponiendo esta nueva aristocracia financiera y tecnológica, esas dos patas, porque son los mismos los que hoy controlan las empresas que dominan el sector, digamos, 1-1, que es el que produce los bienes de producción, y porque además son quienes concentran la ganancia, quienes realizan las inversiones, quienes controlan las deudas soberanas o las deudas de los países. Entonces, me parece que hay que poner un poco el debate allí, porque es el mundo en el que estamos viviendo ahora, ¿no? Y que, bueno, se impone cada vez más eso. No para tener una medida fatalista, pero yo sé que también hay líneas de algunos filósofos, ¿no? También occidentales o del norte global, que plantean que esto lo viene a controlar todo y que no hay ninguna salida posible. Yo no creo que esa sea la forma en que tenemos que analizar esto. Creo que también, como decíamos, bueno, es la humanidad la que desarrolló la tecnología, es la humanidad la que debiera poder tener control sobre todo eso y es la humanidad la que tendría que imponerse. Lo que hay que tratar entonces, en definitiva, es que gane el sentido de humanidad sobre lo que nos imponen los aristócratas financieros y tecnológicos, de que, bueno, hay un sector muy pequeño, cada vez más deshumanizado y más automatizado, que va a controlar los destinos del resto. Bueno, no, hay que lograr imponer una cosa diferente que haga uso de esa tecnología. Digo, si hoy se produce en 1 hora y media lo que en el siglo XX se producía en 8 horas, eso quiere decir que hay muchas horas y tiempo libre para el desarrollo de la vida, ¿no? Entonces, es bueno que la tecnología sirva para que un montón de cosas se automaticen, para que un montón de cosas funcionen sin que dejemos la vida en ello, la humanidad, ¿no? Y bueno, y podamos realizarnos, podamos vivir mejor, podamos pensar cosas más humanas que a todos nos gustan, comer, bailar, reír, disfrutar, lo que fuere, y que eso sea lo que nos mueva, la solidaridad, la empatía, ¿no? El amor por el otro, digo, cosas que bueno, que no son básicas, pero que después
como que nos terminan arrancando, ¿no? Bueno, yo tengo una hija pequeña que ya desde muy chica digita como una nativa digital verdaderamente, aunque yo intente que se impongan otras cosas, ¿no? Pero claro, vos ves, y estaba escuchando también a una psicóloga que decía, bueno, vemos que a los 4 años los niños todavía no dominan el lenguaje básico y que llegan a la escuela formalmente a los 4 años, muchos de ellos sin poder siquiera hablar, ¿no? Algunos de ellos hijos de la pandemia también. Bueno, claro, digamos, está pasando eso también, ¿no? Que en muy poco tiempo esta revolución tecnológica está cambiando completamente al ser humano y lo está moldeando de una manera nunca antes vista. Incluso desde lo más primordial para la socialización y la humanización de ese individuo, que es su lenguaje, que es el comunicarse. Bueno, eso es lo que nos están proponiendo, así que creo que es necesario y urgente proponer algo distinto. Lina, muchas gracias por esta charla. La pasé muy bien. Bueno, gracias, yo también.